Bueno, creo que podemos dar paso a justamente a una de esas experiencias que desde el departamento de Antioquia, en el marco del proyecto CISAL, vamos a reconocer y vamos a conversar el día de hoy. Para este fin, me permito darle la bienvenida a este seminario y a esta conversación a Sara Pérez, quien es coordinadora del proyecto CISAL en Antioquia y quien agradecemos enormemente el día de hoy por estar acá compartiendo con nosotros pues, elementos generales de esta experiencia y a quien pues, le vamos a estar enormemente agradecidos porque con base justamente en esta experiencia es que vamos a podernos repensar al mismo tiempo qué es lo que estamos trabajando en los diferentes territorios del orden nacional. Entonces, Buenas a Sara noches. una bienvenida cordial. ¿Me escuchan? Buenas noches, Sara. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias, profe. Bueno, buenas noches. Un cordial saludo para todos y todas. Es muy grato poder hacer parte como de esta sesión inaugural del Diplomado en Desarrollo Económico Local, que esperamos sea de mucha ilustración para sistematizar un poco los aprendizajes en desarrollo económico local, pero también para traer a escena los aprendizajes y las experiencias que cada uno de los participantes tienen, porque sin duda todos tenemos algunos elementos que pueden ser útiles para una reflexión sobre lo que es el desarrollo económico local en los municipios y en nuestros territorios, que como tú dices son bien diversos. Entonces, bueno, si me permiten, haré pues como una pequeña reflexión sobre lo que ha sido la experiencia del desarrollo económico local eh, promocionado por el programa Comunidades Inclusivas y Sostenibles en América Latina, que es este proyecto que lideramos en Antioquia particularmente y en La Guajira, y que nos ha permitido hacer toda una experiencia de aprendizaje en Buriticá, Cañas Gordas, Santa Fe de Antioquia y Frontino. Son 4 municipios que hacen parte de la subregión occidente antioqueño y que, digamos, hoy día son el escenario para unas transformaciones y unas dinámicas muy fuertes derivadas de pues el desarrollo vial de las vías 4G o autopistas de la prosperidad en los tramos Mar 1, Mar 2, Túnel del Toyo, la puesta en construcción y posible y próximamente en operación de la empresa minera Continental Gold, que es una empresa que explota oro en estas montañas antioqueñas y otras dinámicas que se están dando como la cercanía a al puerto de Urabá y en fin. Entonces es un escenario territorial que, como muchos escenarios en Colombia, tienen unos grandes retos en el sentido de identificar sus potencialidades y proyectar el futuro de una manera proactiva. Entonces, el enfoque de desarrollo económico local, que es lo que nos interesa, es un abordaje que nos permite precisamente una reflexión frente al territorio, una reflexión activa en el sentido en que no es teorizar sobre los asuntos, sino poder hacer una proyección de lo que deseamos para el territorio desde los diferentes intereses y desde los diferentes, digamos, escenarios institucionales y organizacionales, pero también desde las diferentes comunidades. Entonces, en principio, contarles que, Sara, sí, cuéntame, qué sí. pena, Sara, ahí justamente en ese conversar nos gustaría conocer, cuando tú hablas de esa confluencia de intereses, quiénes han estado presentes, los involucrados, los actores que han ido configurando la experiencia y cómo se ha ido dando desde esos inicios un poco hasta el momento actual, cómo se han ido validando ejercicios de construcción colectiva, herramientas, una reflexión permanente en estas temáticas que nos estás comentando. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, les cuento como cuáles han sido los pasos y quiénes han estado participando. Digamos que ha habido varios pasos como claramente identificados. Uno, un momento de sensibilización donde un grupo de actores de los diferentes municipios se enteran de la conceptualización básica de lo que es el desarrollo económico local.
y para eso tuvimos pues la venida de algunos voluntarios canadienses que contaron las experiencias que desde Canadá se han experimentado, se han vivido en este tema del desarrollo económico local. Y luego, después de que ya había una sensibilidad frente al tema, se programaron unos talleres de construcción colectiva en los que, digamos, fueron 3 talleres. Un primer taller asociado a una reflexión sobre el diagnóstico participativo, o sea, qué hay hoy en el territorio, pero también qué hubo en el pasado, cómo eran nuestras dinámicas económicas antes, cómo son hoy, a qué nos dedicamos, cuáles son las potencialidades del territorio, qué características demográficas y qué potencialidades tenemos. Un segundo taller en el que se hace una construcción de visión compartida, es decir, hacia dónde queremos ir. O sea, habiendo reconocido nuestro pasado, identificando claramente nuestro presente, cuál es nuestro futuro, cuál es la apuesta de futuro en donde queremos vernos reflejados a 10 años. Y un tercer momento, un tercer taller en el que se hace una definición de esquemas de gobierno para el plan de desarrollo económico local y un esquema de monitoreo y seguimiento. Esos 3 momentos son súper importantes porque allí se define hacia dónde queremos ir y se ponen en escena los intereses de los diferentes sectores y los diferentes actores. Y además se define cómo es que vamos a hacer acción, vamos a volver a acción eso que hemos definido como apuesta. Y un tercer momento, que es un momento, digamos, un tercer paso, digamos, en este ejercicio, que es la puesta en ejecución del plan de desarrollo. Y la puesta en ejecución tiene varios momentos que son hitos, un momento de lanzamiento, un momento de socialización y puesta a consideración en el Consejo Municipal para que sea aprobado como política pública de tal manera que haya mayor probabilidad de sostenibilidad en el tiempo. Un momento de lanzamiento en sociedad donde ya este colectivo que lo formuló lo presenta ante toda la comunidad y un momento en el que se hace alta divulgación con asignación de roles y responsabilidades para que las tareas se vayan realizando. Esos son como los momentos fuertes. Hoy estamos en el momento de ejecución, llevamos un año en el proceso de ejecución y estamos haciendo el primer ejercicio de monitoreo y seguimiento, es decir, hacer la evaluación de cómo están evolucionando las variables que se prometieron modificar a través de una serie de actividades y de acciones y gestiones. Estos son como los momentos claves, profe, y digamos, ¿quiénes han venido participando? Digamos, uno de los elementos claves en el tema del desarrollo económico local es que como es una visión territorial y una apuesta de futuro, tiene que involucrar a sector público, sector privado y sector social comunitario. El sector público encarnado en el gobierno local, quien es el líder natural, porque es digamos, el liderazgo natural constitucionalmente definido y que si tiene la disposición de aportarle al pueblo, al municipio, pues debe ser desde allí, desde donde se lidere, es la institucionalidad local. Pero también las otras instituciones de carácter gubernamental, como las gobernaciones, para el caso nuestro, la gobernación de Antioquia, las diferentes instituciones como las corporaciones autónomas regionales y demás, que constituyen el Estado, ¿cierto? Como el gobierno y el Estado constitucional allí puesto. Pero también está el sector privado, es decir, las empresas, las iniciativas privadas con ánimo de lucro, esas iniciativas que tienen la intencionalidad de hacer negocios, de movilizar acciones que les permitan rentabilidad, crecimiento, mantenerse en el mercado y generar empleo e ingresos para el entorno en el que están. En ese digamos, esa representación del sector privado hay intereses que pueden ser conflictivos en cierto momento. Por ejemplo, cuando hay empresas mineras o cuando hay empresas que tienen, digamos, una gran envergadura, porque
claramente eso hace, digamos, que sus intereses estén siendo visibilizados de una manera muy fuerte. Pero por eso es muy importante que también esté la sociedad civil, es decir, aquellas organizaciones que hacen parte de la comunidad como juntas de acción comunal, que reúnen, digamos, a los miembros de la comunidad en torno a intereses de bienestar común, de calidad de vida, de posibilidades de mejorar el territorio, como son las juntas de acción comunal, las entidades educativas, los grupos organizados de jóvenes, de mujeres, de indígenas, de comunidades indígenas, o aquellas formas de, digamos, grupos de interés que no tienen un interés específico en la generación de rentabilidad o de incremento de crecimiento en un mercado, sino que su interés es un interés de creación de calidad de vida en los territorios. Entonces, si esas tres partes están en la mesa, es muy importante que puedan hacer ese diagnóstico participativo, porque entonces los intereses de todos se ponen allí en escena, todos pueden participar diciendo cuál es su interés, hacia dónde van, qué ven como potencialidad, y entender la racionalidad de los otros, da la posibilidad de apertura mental para decir, ok, ¿cuál es el interés que asiste a las organizaciones no gubernamentales, a las empresas? Y en esa generación de compartir ideas se va generando un activo fundamental, que es la confianza, entender que los otros están, y que claro, todos los que estamos haciendo parte como actores en este escenario territorial tenemos unos intereses, y esos intereses deben y pueden ser puestos sobre la mesa para que los otros entiendan cuál es nuestra racionalidad, pues va generando unas lógicas de confianza, de conversación, de construcción conjunta. Y luego, después de que esa confianza se ha generado, podemos proyectar una visión compartida. Podemos decir, ok, ahora que entiendo cómo piensas tú y ahora que tú entiendes cómo pienso yo y cuáles son mis intereses, podemos mirar hacia el futuro y decir, le apostamos a un municipio que tiene ciertas actividades económicas con ciertas características y ciertas improntas que nos diferencian y nos hacen únicos en el entorno, pero que nos hacen también parte de un gran sistema regional y de un gran sistema nacional. Ese es un poco como el escenario. Entonces, han participado todas las, digamos, diferentes instituciones que representan esos tres sectores. Entonces, hemos tenido Cámara de Comercio, Corporación Autónoma Regional, particularmente Corpouraba ha sido muy participativa, la Federación de Cafeteros, las cooperativas de cafeteros de Antioquia, la empresa Continental Gold como empresa minera, los representantes de las empresas constructoras de las vías 4G de Vimed y Túnel del Toyo, y por supuesto todos los grupos de interés de los municipios, como les digo, jóvenes, mujeres, las comunidades indígenas, comunidad LGTB, en fin, ha sido, digamos, muy diverso y muy rico, y en ese enriquecernos conversando, pues se han generado como todas unas apuestas de construcción conjunta de lo que queremos que sea nuestro futuro. Sara, qué interesante lo que vas comentando, y justamente ahí va como una inquietud que queremos, damos, que también se preste para la reflexión en las experiencias de desarrollo económico local y de gestión del mismo que vamos a identificar con nuestros estudiantes en esta versión del diplomado. Y justamente has hablado ahí, a mi modo de ver, de una buena práctica, y es la articulación de estos actores claves del desarrollo, que son diversos, pero que se han logrado sentar a conversar con unos mínimos posibles y que han logrado encontrar en la confianza la característica principal para que estos procesos fluyan. Luego, entonces, podríamos decir que ahí hay en el caso antioqueño, una muy buena práctica que nos deja sentada la reflexión sobre que sería un primer paso también a construir ese entramado de ideas y de apuestas, ¿no?, en un contexto de diversidad para los diferentes territorios. Sin embargo, también, como hay buenas prácticas, como todo en la vida, siempre hay elementos que restringen el éxito de las apuestas de desarrollo económico local y se convierten en factores limitantes. ¿Cuáles podrían ser estos elementos limitantes en la experiencia antioqueña?
Bueno, pues me gustaría reforzar, digamos, la buena práctica que tú bien mencionas, este tema de la diversidad y de cómo se ha construido, porque digamos que en esta de definir un esquema de gobierno para el Plan de Desarrollo Económico Local se han definido unos equipos de trabajo que se llaman comités impulsores donde están liderados por la Secretaría, pues la UMATA o la Secretaría de Desarrollo Económico o la Secretaría de Agricultura, dependiendo de cada municipio. Y pues por fortuna veo en el listado de participantes que hay varios de los miembros de esos comités impulsores, que sería muy rico conocer también de esos comités impulsores de los municipios en los que estamos trabajando, y eso es muy afortunado, digamos, porque esos comités, porque no solo se hace la construcción conjunta, sino que ese comité impulsor sigue jalonando, sigue haciendo socialización y sigue realizando acciones y gestiones para seguir haciendo, digamos, que se vuelva realidad esa cosa que construimos y que es un sueño y que es una proyección de futuro, pero que si no se logran cosas concretas, pues se va a quedar siendo un asunto muy nebuloso. Eso digamos que es una muy buena práctica que yo quisiera resaltar y agradecerles incluso a estas personas que son líderes de los diferentes sectores. Pues directora, tenemos a una directora de una cooperativa financiera local, a representantes de los diferentes grupos de interés y demás, y eso es digamos, muy significativo. ¿Cuáles son las dificultades o las barreras? Pues el tema es que el concepto de desarrollo económico local es supremamente nuevo, entonces lo que encuentra uno es que hay cierto escepticismo. ¿Y cuál es la clave para ir rompiendo ese escepticismo y ese desgano que de pronto se siente? Y es porque, mira, en Antioquia, por lo menos en Antioquia, hemos tenido una serie de procesos de planeación, cada tanto se hacen unos ejercicios de planeación territorial muy fuertes, donde hay un nivel de participación muy grande, pero la gente siente cierta frustración porque después de mucho elaborar cosas y que vienen unos expertos y se reúnen, entonces la gente arranca diciendo, otro diagnóstico, no, ya estamos sobrediagnosticados. Otra capacitación, no, es que aquí hemos tenido tantas capacitaciones, pero no ven que las cosas se vuelvan acción, no ven que las cosas se vuelvan concretas. Entonces siento que esa es una barrera y es que, digamos, hay un escepticismo asociado a las experiencias previas de planificación que no logran concretarse, entre otras porque son ejercicios de planificación en las que se hace un súper ejercicio de planeación participativa con unas apuestas muy interesantes, y al terminar del ejercicio de planeación, entonces la pregunta es, bueno, ¿y dónde sacamos la plata para hacer pues todas estas cosas tan bonitas? Y realmente no hay un dinero disponible que alguien tenga que vaya a servir para la ejecución, porque estos son planes que orientan la acción, no proyectos con recursos asignados. Y al no tener un recurso asignado, es claro que el compromiso de quienes están allí es hacer gestiones, primero, lograr el consenso de las diferentes instituciones para que las acciones que de hecho están realizando en el territorio las alineen con los temas estratégicos visibilizados en el Plan de Desarrollo Económico Local. Y lo segundo es que los temas que no están siendo incluidos en ninguna de las agendas de las instituciones que ya están trabajando en la región, pues necesitan gestión de recursos frescos, entonces hay que formular proyectos y salir a buscar esos recursos. Y para eso pues hay que conocer, digamos, las diferentes fuentes de financiación y demás. Y la idea es que los comités impulsores, muy en llave con los gobiernos locales, puedan visualizar esa gestión y puedan empezar a hacer, digamos, esas gestiones pequeñas que sean como los mangos bajitos, los resultados primeros que se puedan lograr y que van generando el efecto de sinergia de, oye, estos lo podemos lograr, estamos haciendo cosas, estamos transformando cosas, y cómo lo que se está haciendo cuando las instituciones aceptan, digamos, y ven sentido en que las acciones que realicen puedan concretarse en la línea de lograr un resultado que es de beneficio para todos, pues eso va generando un efecto muy positivo y de mucha construcción. Pero la gran barrera es que se logre efectivamente ese vínculo y
y que muchas instituciones, las instituciones que están en el territorio y las empresas, incluso las empresas privadas que están, encuentren sentido en hacer sus aportes y sus apuestas desde la responsabilidad social empresarial, desde sus encadenamientos productivos, vean sentido en hacer cosas alineadas con el otro colectivo de instituciones y personas. Ese, digamos, es una gran barrera porque es una barrera cultural, pero tengo la convicción de que se va rompiendo en la medida en que hay más personas que lo ven posible y que van realizando acciones que van mostrando la evidencia de que sí es posible hacerlo. Me permito entonces ahora formular una última pregunta, ¿sí? No sin antes mencionar pues a nuestros estudiantes que están participando de este seminario, el perfil de Sara como coordinadora del proyecto, que además como formación en ingeniería administrativa de la Universidad Nacional de Medellín, con estudios de desarrollo rural y, digamos, unas profundizaciones en estudios multidisciplinares de la Universidad Javeriana, y le antecede toda una experiencia con ProDePaz, con la FAO y la Federación Canadiense de Municipalidades, con toda esta formación, experiencia profesional y sobre todo con toda esa buena voluntad que ha rodeado tu ejercicio profesional y comunitario. Quisiera que nos comentaras un poco sobre eso que podríamos hoy comúnmente denominar enfoques diferenciales, pero que están claramente identificados como en tres segmentos de población. Uno, las mujeres, el enfoque de género y mujer, el tema de la inclusión de las comunidades étnicas, ¿cierto? Y las comunidades ancestrales en los territorios, y la participación y vinculación de los jóvenes. Con principal énfasis en la primer enfoque, que es la gestión del desarrollo económico local y el papel de la mujer, y luego en el papel de las comunidades étnicas y los jóvenes. Nos gustaría que nos compartieras un poco cómo se ha vivido estos tres enfoques, si los queremos llamar así, en la experiencia de Antioquia. Bueno, el enfoque diferencial es clave cuando se piensa en los territorios, porque definitivamente una de las grandes riquezas que tenemos como territorios y pues que en general tenemos los humanos es las diferencias que existen entre nosotros, la diversidad que existe. Digamos que la gran problemática que hemos tenido es que hemos visto la diferencia como un problema, como eliminemos lo que es diferente. Ahora, los nuevos planteamientos conceptuales y la realidad nos está mostrando que esa diversidad es un potencial, porque en la medida en que tenemos más personas pensando diferente, tenemos la posibilidad de hacer una comprensión mucho más holística, mucho más integral de las circunstancias que se presentan en los territorios, y tenemos la posibilidad de hacer unas transformaciones también mucho más completas. Entonces, en estos tres, digamos, grupos poblacionales que tú mencionas, pues en Antioquia debo decir que el nivel de participación de las mujeres es muy alto. Las mujeres antioqueñas se tomaron el poder, por lo menos el poder de participar de una manera muy activa. ¿Qué observamos, por ejemplo, en los grupos en estos colectivos que hicieron parte de la construcción de los planes de desarrollo? Es que cuando menos teníamos paridad en la participación, en el grupo de mujeres, o sea, en el grupo había tanto mujeres como hombres, y en varias ocasiones tuvimos mayoría de mujeres participando. ¿Qué observamos también? Que las barreras que tenemos las mujeres en Antioquia, digamos, están más asociadas, digamos, a la posibilidad de crecimiento o de ascenso, digamos, a los altos cargos de dirección. Entonces tenemos a muchas mujeres con tremendo conocimiento del territorio, que son conocedoras, experimentadas, que saben del sector del que vienen, que conocen a su gente, que tienen un sentido del compromiso con la construcción de pueblo y de municipalidad y de comunidad enorme, y con una sensibilidad con una empatía frente a las problemáticas de otros, y con la capacidad de ponerse los zapatos de otros y decir, esta otra gente la está pasando mal y cómo hacemos solidariamente para salir
del camino, de los malos pasos, digámoslo así. Entonces, digamos, la participación de las mujeres en Antioquia es fuerte. Lo que tenemos es que superar algunas barreras de posibilidad de ascenso a escenarios de toma de decisión y de mayor autonomía económica, ¿cierto? Porque muchas de nuestras mujeres tienen la posibilidad de participar y digamos que se han ganado familiar en la familia, el escenario, la posibilidad de participar, pero tienen que cumplir igual con un montón de obligaciones y una serie de restricciones en lo económico, y digamos que hacia allá estamos avanzando. En este momento los planes de desarrollo económico local priorizaron unas cadenas de valor, que están asociadas a temas agrícolas, que son la historia de esta región, temas de encadenamiento con la cadena de suministro minero, temas turísticos, digamos, ahí están como los tres elementos gruesos, un poco también el tema de recursos naturales, pero básicamente las tres primeras. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de identificar, o digamos que con los consultores que estamos trabajando, estamos identificando cuáles son los eslabones en los que las mujeres tienen un mayor desempeño, cuáles son los eslabones en los que se genera mayor rentabilidad y mayor capacidad de absorción, de generación de empresas, de generación de nuevas empresas y de generación de nuevos ingresos o mejores ingresos, para promocionar la participación de las mujeres precisamente en esos eslabones que tienen mayor potencialidad. Entonces, estamos haciendo una estrategia combinada. Lo primero es identificar en esas cadenas de valor dónde están las mujeres hoy en día y cuál es la necesidad de un salto cualitativo hacia ser dueñas, por ejemplo, de los medios de producción, o ser más democrático, digamos, en el entorno familiar, en la toma de decisiones y la disposición de recursos, pero también cómo mover, que un grupo importante de mujeres se mueva, digamos, a las cadenas, a los eslabones de la cadena de valor donde mayor posibilidades de rentabilidad van a encontrar. Y además de identificarlos, entonces en la parte de fortalecimiento, promover esa participación. Y tenemos una herramienta que se llama Fondo CISAL, que es un recurso, digamos, que se dispone para cada uno de los municipios, en el que se hace un concurso de negocios en marcha que quieren fortalecerse con visión de innovación, sostenibilidad e inclusión, y allí entonces estamos diciéndole vamos a hacer unas diferenciaciones positivas para las mujeres, entregándoles herramientas técnicas a un grupo de mujeres que puedan competir por esos recursos. Se hizo una primera convocatoria y allí tuvimos una participación importante de las mujeres, quedaron más o menos en un 50% de asignación de los recursos, 14 proyectos, de esos 14 proyectos, digamos, hay 7 que son claramente liderados o enfocados hacia mujeres, y esperamos que en esta segunda versión haya un número todavía más significativo de mujeres que compitan con éxito en ese fondo CISAL. Esa es parte como de la estrategia. Con el tema de los jóvenes, indudablemente, digamos, hay un Occidente antioqueño tiene, digamos, un potencial de juventud muy importante. Hay municipios en los que se logra más fácilmente la vinculación de los jóvenes, o se logró como de una manera muy natural, muy espontánea, en Frontino, por ejemplo, y en Cañas Gordas, se invitaron jóvenes de las instituciones educativas. En Frontino particularmente hubo un grupo de jóvenes que venían de las instituciones educativas a participar en este proceso, y ellos, digamos, como decimos en Antioquia, metieron la cucharada en favor de los temas que para ellos eran importantes, diciendo cómo ellos ven su municipio y cómo ellos ven su futuro. Realmente nos falta todavía mucho para poder hacer una cosa más sistemática de enganche, pero digamos que desde la lógica de los comités impulsores, la intención es que esos grupos puedan, esos jóvenes puedan seguir teniendo receptividad, puedan seguir participando y haciendo incidencia, digamos, desde su entorno. Hay un proyecto, digamos, varios de los proyectos de Fondos CISAL, pero particularmente uno de Buriticá que se llama Sueños Mágicos, Buriticá Sueños Mágicos, que fue una iniciativa de chicos que se veían agobiados por la presencia de la minería informal y que
veían cómo sus espacios estaban siendo copados digamos, por la fuerza pública y que no tenían espacios para ellos, que empezaron a hacer como todo un movimiento para ganarse espacios propios y gestionaron un recurso, digamos, y postularon al Fondo CISAL, obtuvieron un recurso y hoy día están haciendo música urbana, ofreciendo servicios de recreación, trabajando en temas ambientales, en temas sociales y comunitarios. Y esto es súper significativo porque que los jóvenes, porque a veces los adultos decimos que es que los jóvenes son apáticos, que no quieren, que nada les gusta, pero es mentira. Realmente lo que ellos necesitan es canales para decir lo que quieren y cómo lo quieren, y si encuentran cómplices y digamos, instituciones aliadas, ellos van a hacer cosas importantes y es maravilloso que podamos hacer resonancia de esos grupos y de esas manifestaciones que saliendo de ellos tienen toda la posibilidad de involucrar a más jóvenes porque se hablan en el lenguaje de pares entre ellos y son ellos quienes están haciendo la propuesta para hacer cierta transformación. Entonces, nos falta un trabajo allí, pero estamos motivando mucho a que los gobiernos locales vean ese potencial que tienen los jóvenes y tengan la posibilidad de abrirles las puertas para que los jóvenes propongan el abordaje de los temas que para ellos son importantes, propongan el método y sean capaces ellos de protagonizar esas transformaciones que necesitamos en cada uno de los municipios. Con los temas indígenas, digamos, nosotros de los 4 municipios hay un solo municipio en el que tenemos presencia étnica diferente, que es pues la presencia étnica de la comunidad en Veracatío, de Frontino. Es una población muy significativa, de 26.000 habitantes, que son allá más o menos 6.000 son indígenas, entonces es una proporción importante del municipio. Y, digamos, hicieron parte a través de su gobernador mayor, Edwin Sinigui, quien hizo parte, digamos, de todos los procesos, pero además tienen unas mujeres que son gobernadoras, que es una figura como que ellos vienen recreando porque creo que no era como la figura tradicional, pero ellos están haciendo como un poco recreación de eso y trabajando mucho desde el tema de las artesanías y demás, y ellos han participado, digamos, haciendo visibles algunos de los temas que son de su interés, como los asuntos de recursos naturales y su posibilidad de transformación económica y demás. Y allí hay mucho por hacer todavía, digamos, porque ciertamente se siente una gran distancia entre, digamos, las dinámicas que se logran con la población, digamos, de campesina y urbana respecto a la dinámica que tienen los indígenas. Realmente nos hace mucha falta todavía entendernos mejor, comprendernos mejor, ser sensibles, digamos, a esas diferencias culturales, pero digamos que el Plan de Desarrollo Económico Local ha dejado, digamos, abierta esa posibilidad de comunicación con la claridad de que hay unos retos de comunicación y unos retos de construcción con esta comunidad étnica muy particulares. Perfecto, Sara. Pues justamente en esa dirección nos preguntaba nuestro estudiante y compañero Arturo López, él decía, ¿qué se podría decir de ejemplos alrededor de cómo generar confianza en la comunidad para que justamente estas iniciativas y la puesta en marcha y desarrollo de este plan sea exitoso? ¿Sí? Entonces, creo que de alguna manera has empezado a dar respuesta, ¿no? En ese entramado de diversidad sociocultural que hay, en ese contexto de inclusión y de respeto, poder llegar como a esos espacios de articulación. Lo pregunta Arturo porque en realidad esa quizás sea una de las preguntas específicas de otra pregunta aún mucho más estructural, y es cómo podemos hacer para garantizar la sostenibilidad de estas iniciativas y de estos planes, ¿no? Aparte de esto que has mencionado, ¿qué otras cosas podríamos decir al respecto de la generación de confianza en comunidad y de la sostenibilidad? Máxime que en este momento estamos en un marco internacional que nos está hablando de objetivos de desarrollo sostenible y que nos está pensando o nos está llevando a pensar la sostenibilidad mucho más allá de lo económico y de la generación de ingresos, y pensado en una diversidad de variables sociales. Entonces, Sara, no sé qué podrías puntualizar con esto entraríamos a cerrar este espacio de conversación alrededor
de los elementos que garantizarían la sostenibilidad de las iniciativas de él en los territorios. Bueno, digamos que hay dos experiencias que me parecen que son muy reveladoras en términos de la generación de confianza y es que sea auténtica la apertura del espacio. Frontino y en Cañas Gordas, por ejemplo, hubo un elemento que fue muy revelador y es que en la participación de los comités administradores, de los comités de impulsores del desarrollo económico local y de la construcción en los talleres mismos, se invitaron personas de los diferentes sectores garantizando que hubiese gente de cada tema. E inclusive aparecieron personas que eran enemigas políticas, digamos, del actual gobierno. Y eso en principio como generó como, hey, aquí, ¿quiénes son los que están pues aquí, cierto? Pero fue generando como una serie, como una certidumbre de que este es un espacio plural. Aquí no están los amigos del alcalde, ¿cierto? Eso hace una diferencia muy importante, digamos que va generando confianza. Y además eso se reforzó con otros mensajes, digamos, con mensajes como que se hicieron algunos premios. Cañas Gordas desarrolló digamos, para hacer su lanzamiento de plan de desarrollo económico local, hizo una premiación con una serie de galardones tipo los Oscar, y entonces hicieron unas nominaciones por unas categorías y fueron, digamos, muy honestos y muy transparentes en la asignación de esos premios, que no eran más que un reconocimiento público de lo que hace cada quien. Y allí había gente digamos, de todos los colores políticos, de la diversidad del municipio, y la gente sintió que el tema de desarrollo económico local superaba las diferencias políticas. Eso empezó a generar confianza, o sea, dio las señales de que el tema supera las diferencias individuales que podamos tener y nos pone de frente a pensar en objetivos que son de interés para todos. Entonces, eso digamos que es un tema muy importante. Y en general, digamos, la participación abierta de la gente, eso va generando confianza y va dando la posibilidad de que todos se sientan vinculados y que todos tienen algo para aportar. ¿Cuál era la otra inquietud sobre el otro tema? En particular, o mejor, en términos más generales, aquellos elementos o aquellos factores a tener en cuenta para que realmente alcancemos sostenibilidad en estas iniciativas y que no obedezcan a una coyuntura o a un momento Sí. en el cual existan o no recursos, la confluencia de voluntades se dé, pero sin duda hemos experimentado en muchos territorios ejercicios que se van desvaneciendo con el tiempo cuando hay carencia de esos elementos articuladores. Entonces, ¿qué otros elementos articuladores permitirían garantizar sostenibilidad en el sentido más amplio del término? Digamos que el ejercicio que hemos construido con todos ha sido como para dos elementos estratégicos. Uno es que haya un colectivo de personas que crean en el tema y vean sentido y vean que la cosa sí está funcionando. A eso le apostamos con el comité impulsor. Es decir, en la medida en que hay un colectivo de personas que siente que el proceso va avanzando, entonces hay mayor probabilidad de que, por ejemplo, frente a escenarios de cambios de gobierno, ese mismo colectivo siga impulsando la idea. Eso es, por un lado, digamos, equipos internos de cada municipio que crean en el tema, que adquieran la capacidad y el conocimiento y que tengan la sensibilidad frente al tema. Es decir, el respaldo social al concepto. Y lo segundo es un tema político, digamos, de política pública. Por eso, digamos, la apuesta porque sea aprobado por Consejo Municipal, porque el hecho de que sea un instrumento de política pública pone por lo menos el escenario de que los candidatos a la alcaldía tendrán que conocer ese instrumento, deberán hacer reconocimiento de él y tendrán que, en el ejercicio de ser, pues para que sea electo, deberán tenerlos como parte del escenario. Evidentemente podrán también desmontarlo, pero digamos que el hecho de que ya haya un trabajo ganado y que se haya mostrado como un trabajo trascendente, que trasciende, digamos, las diferencias,
puede dar un pie a eso, pero digamos la apuesta grande es porque haya un colectivo de ciudadanos del sector público, privado y comunitario que vea sentido en el tema y que pues defienda el concepto y siga haciéndole promoción independiente de que haya, por ejemplo, cambios de gobierno. Pues bien, Sara, muchas gracias de parte de este equipo y de este conjunto digamos, de personas que estamos aquí en calidad de estudiantes o de formadores alrededor de la temática de la gestión del desarrollo económico local. Ha sido muy reveladora la experiencia, las particularidades que nos has ido comentando sobre las condiciones iniciales, la dinámica que se ha ido viviendo en el caso antioqueño, las buenas prácticas, los factores limitantes, aquellos esfuerzos que se están haciendo por escalar esta iniciativa de planes y sin duda los enfoques y el papel tan relevante que cumplen tanto las mujeres como la inclusión de jóvenes y la participación decidida de las comunidades étnicas. Estamos muy agradecidos, para mí es un gusto enorme que podamos seguir conversando con Sara y con todos nuestros estudiantes alrededor de experiencias que vayan en esta dirección y que hoy en día son tan importantes frente a un escenario económico y social que nos demanda pensar más allá del crecimiento económico para estudiar sin duda toda una serie de factores que en últimas conduzcan al buen vivir de las personas y sus territorios. Muchas gracias, Sara, coordinadora del proyecto CISAL en Antioquia. Bienvenida siempre y un gusto que podamos continuar esta conversación en los diferentes espacios, tanto dentro como fuera de este diplomado. Muchas gracias.